Buenas tardes. Mi invitado de hoy es musicólogo, profesor universitario, ha colaborado con diversos medios de prensa y en la actualidad es conductor y director de varios programas de la radio y la televisión cubanas. Para él, para Oni Acosta y para ustedes también, la más cordial bienvenida. Entre tú y yo. Sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Y ya estoy en compañía de mi invitado, Oni Acosta, con el permiso de Maile, su esposa. Usted está como el vino. Sí, mientras más tiempo, ¿verdad? Bueno, más bonito, más añejadito. La vez anterior que me invitaron, tú y no tenías tantas canas. No, y no vine con saco, vine con camisa, ya hoy tengo que venir con una chaqueta porque, bueno, tú sabes que... Ay, Oni, qué placer recibirte. Bueno, tu nombre completo no lo puedo decir porque me es muy difícil. Y yo digo, bueno, ¿a qué viene? Yo sé que es Maximiliano al revés. Sí, Onaili Mixam. Ay, pero ¿y por qué? Mi mamá y mi papá, que era la época de los 70. Ah, ya. Y entonces era ese fervor de buscar nombres raros y esa generación de... ¿Y quién se llama Maximiliano, tu papá? Mi papá. Ah, bueno, déjame decirte que Oni me gusta más. ¿Te gusta? Claro. Hasta que Maximiliano. Bueno, Oni, contigo tengo que hablar de muchas aristas. Tengo que coger aquí mis apuntes porque, bueno, tú eres graduado de guitarra en nivel elemental. Eres licenciado y medio, licenciado en arte de los medios de comunicación audiovisual, también profesor universitario, graduado de guitarra, en fin, es así inmenso. ¿Por dónde empezamos? Yo quiero empezar por tu formación. ¿Cómo tú te has formado? Desde el punto de vista que yo tengo, si se quiere, dos carreras. Una es la televisión, la que más la gente conoce, y la otra es la música. ¿Por qué quieres empezar? De las dos cosas vamos a hablar. Bueno, de la música me gustaría empezar, porque tú empezaste como vocalista, incluso integraste grupos importantes. Eso fue después de graduado. Después de graduado. Sí, yo empiezo en el 82, con 9 años, nací en el 73. Empiezo a los 9 años en el sistema de enseñanza musical, en el elemental. Luego paso al nivel medio, lo hice en la ENA, la Escuela Nacional de Música, o ENA, como le decimos cariñosamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me gradué en el 93. Yo, desde el 89, cuando llego a la ENA, esta es una historia muy breve. Era una época muy linda y muy difícil de la guitarra en Cuba, con los grandes maestros, con los grandes festivales, los grandes intérpretes y ejecutores de la misma en Cuba. Y a mí me atrapa Yaneli, una gran amiga que ahora nos vemos todos los días porque es maestra de mi hijo, de uno de mis hijos en Caturla. Estudiaba dirección coral. Fue el año en que Sampling, lo que es Sampling, se iba de la escuela ya como tal, que es cuando fundan Sampling oficialmente. Ellos eran del coro de cámara de la ENA, dirigido por la maestra Lina Urraca. Año 89 ya se iban y estaban buscando varones para sustituir. Eran como 8 o 9 que se iban de la ENA. Y me toca a mí, por la asignatura de coro, que es obligatoria en la enseñanza musical de Cuba, me toca a mí estar ahí, bueno, de carambola, porque yo, pero bueno, y descubro que el canto coral me gustaba mucho. Y entonces como que dije, bueno, la guitarra yo soy bueno, pero hay otros mejores, y si me gusta más cantar, y bueno, esas cosas que uno tiene, esos flashazos quizás, el apoyo de la familia, bueno, cosas que pasaron. Y entonces me sumergí en ese mundo precioso del canto coral con la maestra Lina Urraca, que a la postre, bueno, también tuve la suerte de que cuando me gradué en el 93, que ella ya había fundado la Escuela Cantorum Coralina, pues me llamara para continuar ese mundo coral. Y es por eso entonces que integré grupos vocales, coros, porque bueno, la guitarra, bueno, me gradué todo muy lindo, aún la toco en la casa, pero realmente no me dediqué profesionalmente, salvo algunas cosas que hice, pero no me dediqué profesionalmente a ello. A mí me gusta que baile Marieta, me desafina y me enseña las letras. a mí me gusta que baile Marieta. Bueno, y ahora S.A. te trae una champola con mucho sentimiento. Ay, Dios. ¿Cómo? Para popopero,
que dejas de cantar, ¿qué haces? ¿Dónde te enrumbas? Aquí en la televisión. En la televisión. Yo venía haciendo algunas cosas, porque bueno, mi mamá... Perdón, mi ¿pero papá, llegas a la televisión como conductor, como director o como periodista, crítico? No, llego como conductor. Como conductor. De un espacio, coyunturas de la vida, ¿no? Yo hacía cosas para, o sea, escribía, hacía algunas crónicas, empecé a colaborar con un programa radial llamado Rebelde en Rebelde, en el año 94-95, pleno periodo especial, que bueno, era un programa que salía los domingos para que los amigos quizás entren en contexto. Que hacía ese programa era Rebelde en Rebelde, o sea, la edición dominical que el cubano le gustaba tanto de Claro. Juventud Rebelde, tenía una versión en Radio Rebelde. Entonces eran los grandes periodistas en aquel momento que escribían en Juventud Rebelde, como Magda Recic, por ejemplo, como Mastrascusa Padre, Pepe Alejandro, bueno, todos aquellos, Mario Muñoz, bueno, todo el mundo estaban en ese programa de radio. Y yo empecé a través de Magda, que me ayudó muchísimo en aquellos años, Magda Recic, a hacer comentarios, porque yo también, a través de la página de cultura del periódico, empezaba a hacer algunas críticas de música bajo la guía de Magda, y bueno, algunas cositas que yo iba escribiendo, y bueno, me sumé a ese colectivo radial, y empecé entonces a empaparme en un lenguaje nuevo, que era la radio, porque yo escribía, siendo músico en activo todavía, pero yo escribía alguna crítica. Recuerdo aquel espectáculo que hasta el último aliento, no sé si lo recuerdas, dedicado a la televisión cubana. Bueno, yo escribía algunas cositas y bueno, empiezo en la radio, pero como una cosa como que coyuntural, como que esporádica, ¿sí? Era los domingos, a veces no iba, y entro en el 98 como tal en CHTV a hacer comentarios. Rosa María Fernández, mi gran amiga, también periodista, era la directora. Ahí tuve la ayuda de Segura, Rolando Segura, bueno, muchísimas figuras de ahí. Y entonces empecé a hacer una sección de música, ya con la experiencia de la radio, de haber escrito un poquito en radio, ¿sabes? En Juventud Rebelde. Sí. Y es que empiezo en el 98 a hacer esto que lo hice transitoriamente y llevo 20 y tantos años. Sí, señor. Bueno, yo ahora en la actualidad tú tienes un programa, Música y Más. Música y Más. Ese espacio, ¿cómo surge? Tú eres el conductor, pero a la vez también eres el director. No. El director fundador, por suerte hasta hoy, es Sebastián Miló, muchacho de Pinar del Río, que bueno, hizo carrera por allá y bueno, vino para La Habana con el auge del canal educativo, las teleclases, etc. ¿Qué te propones con este programa, Oni? Este es un programa que nosotros lo que tratamos de hacer, porque bueno, Sebastián se ocupa de la dirección y bueno, vemos los elencos juntos y bueno, yo hago el guión y es un equipo, ¿no? Lo que tratamos es de visibilizar desde nuestro punto de vista y dentro de la audiencia o de la audiencia que tiene el canal educativo, es tratar de visibilizar o de poner en contexto a grupos que de alguna forma o proyectos que dentro del panorama musical cubano pues no tienen a veces una buena cobertura. Buena cobertura. Ni tanta presencia tampoco. Ni tanta presencia. No discriminamos nada, pero por ejemplo no difundimos toda la música que está de moda. No por nada, sino porque tienen muchos espacios. Entonces tratamos de abordar otra faceta. Por ejemplo, hace poco le hicimos un homenaje a un querido maestro y amigo que es Ángel Vázquez Millares, por ejemplo. Ay, cómo no. Tuvimos un asesor hace algunos años, ya fallecido desafortunadamente, que fue de una gran ayuda, poeta, escritor, Pedro López Cerviño. Y Cerviño siempre nos decía, vamos a hacer como un ciclo, homenajes, los nuevos que llegan, orquestas de siempre, claro. ¿Dónde están esas orquestas? Que era otro de los temas que desarrollamos aún en el programa. Y entonces tratamos de visibilizar eso, la orquesta de Pancho el Bravo, por ejemplo. Claro, no, pero qué bonito, porque desde la música, ustedes, por ejemplo, nos pueden brindar a nosotros los televidentes información importante, no solamente las agrupaciones que ya uno está acostumbrado, que estamos saturados de verlas en buena ley, ¿no? Porque nos encanta, pero estas otras figuras también tienen todo el derecho, porque además son incluso agrupaciones de mucho prestigio, que tengan su espacio en la televisión cubana, y te felicito por eso. Muchas gracias. Ay, qué calor. Vamos a tomarnos un tecito. Un tecito. Ajá. Está frío. Y descansamos un ratico. No, hay café, hay té, hay lo que tú quieras. Agua también hay. Y hay Viviala también. Es la productora.
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Qué bueno volvernos a encontrar en nuestra sección Hoy Entérate. Y vamos a conversar con Enrique Lacoste, más conocido como Lacoste, un importante caricaturista con casi 25 años de trabajo, y qué placer contar con su colaboración en nuestro espacio. Es autor de estas caricaturas que tenemos de fondo. Bienvenido. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Casi 25 años de trabajo. ¿Dónde se han podido ver el desarrollo de sus caricaturas? Bueno, yo llevo, sí, como tú bien dices, más de 25 años de trabajo. Estuve trabajando en Bohemia inicialmente, posteriormente en Palante, que es donde me encuentro ahora, aunque colaboro con otros órganos de prensa como trabajadores. Y también me dedico, además de hacer humor gráfico en las páginas de esas publicaciones, a hacer historietas, libros de historietas. He hecho libros de historietas para niños de un personaje que se llama Huancarani, que han salido ya con la editorial de la UPEC alrededor de 12 ediciones de aventura de ese personaje, y últimamente estoy realizando historietas de carácter histórico, sobre personalidades de la historia de Cuba, dirigidos fundamentalmente a las jóvenes generaciones como una lectura complementaria al estudio de la historia. Ahí han salido la de Juan Gualberto Gómez, una sobre Máximo Gómez, la primera carga machete, una sobre Armando Jar, y últimamente se presentó en el Palacio de la Revolución la epopeya del 13 de marzo, que es sobre los sucesos del 13 de marzo y la toma del reloj por José Antonio Echeverría. A manera de folletos o cuadernos. Sí, son libros de alrededor de 32, 48 páginas. ¿Que se pueden encontrar en la Feria del Libro también? En la Feria del Libro y en las librerías existe también. Adicionalmente a eso, debo decirte que una edición sobre Máximo Gómez y una sobre Gregorio Luperón, un patriota dominicano, se presentaron el año anterior, yo las presenté personalmente en República Dominicana. Bueno, pues también Palante goza del prestigio y el desarrollo de las caricaturas de nuestro amigo Lacoste, que a partir de ahora va a colaborar con Entre tú y yo, así, de cerquita. Muy buenas tardes, mis televidentes. Estoy aquí de pie para hablar de ustedes de un programa que ha hecho historia, porque siempre hay que ir contra el olvido. Un programa que es imagen de lo que se puede hacer en la televisión. ¿Por qué digo esto? Porque es un programa que puede clasificarse entre los programas humorísticos, pero puede ser un programa musical. Incluso era un programa de crítica social. Y se hacía con actores de todos los géneros. Humoristas como Enrique Arredondo, pero actores dramáticos como Enrique Santiesteban. O había actrices musicales como eran Aurora Barnuevo, María de los Ángeles Santana, es decir, todos reunidos. Había hasta una pareja de bailes, aquello de Aide y Colina, los viejitos se acordarán. Bien, de este programa quisiera decir tantas cosas, pero todas no se pueden decir. Actores disímiles. Quisiéramos hablar de alguno de ellos, o por lo menos de uno de ellos, para lo cual yo he hecho mi truquito y he traído aquí nombres de varios artistas que trabajaron en este programa. Y quisiéramos que esa bella dama que nos acompaña sacara uno de los nombres y nos dijera quién es, para nosotros poder hablar de esa persona. Mujer u hombre, no importa. Ñico Rutina, Carlos Montezuma. Bien, vamos a hablar de Carlos Montezuma. Ay, señor alcalde, lo estaba buscando. Qué bueno que lo encuentro. No, déjate de protocolo conmigo y achanta ahí, ¿qué pasa? Ay, gracias, Ñico, es el respeto. Sí, mi vida, yo sé cómo te sientes, ¿está bien? Bien, mi amor. Sí, se ve que estás bien, sí. Ñico, ¿Qué es lo que hay? no somos nada. Ya te enteraste que me van a dar abajo, ¿no? No, ¿qué va? Si tú estás durísimo. Sí, ¿tú crees? No se trata de esto, se trata de Cheo. ¿Qué? ¿Ya le cayeron a palo ya? No, la que le va a caer a palo soy yo. Ñico Rutina le decían por el personaje que lo hizo muy popular. Nació en 1933 y comenzó en estas lides haciendo ese personaje que era una especie de vividor, pero no fue el único que hizo. ¡Chico! ¡Hey, Alina! Me sorprendiste en el beauty parlor. Ah, no importa. ¿Y Alfredo? Ah, no sé por qué. No, pues nada. Porque tenía que hablar con él.
Bueno, habla conmigo entonces. Ay, ¿de qué cosa voy a hablar contigo, mijito? De amor. Va, no niegue que él es subyugado. Me arrodíllese ahí y pídame perdón. Tiene que ser fresco, ñito. Fresco nada más. Usted sabe cómo me dicen a mí aquí en el barrio. ¿Cómo? Coca-Cola. Ey, ¿eso por qué? Porque soy refresco. Carlos Montezuma nació en 1933. El ñico rutina, el vividor, el chulo, el negociante en San Nicolás del Peladero. Pero fue un hombre que no solamente fue un actor humorista, fue alguien que luchó contra la dictadura batistiana en la clandestinidad. En el elenco de San Nicolás, su papel era de un pícaro que se enmarcaba siempre dentro de la rutina. De ahí su ñico rutina. Yo recuerdo un programa que él hacía en la radio, Radio Progreso, que se llamaba Ñico, Tecla, Helio y Flora, con ustedes media hora. Ahí hacía derroche del humor y de su calidad de actor también. Caballero, pero qué cosa más han dicho. Qué gran negocio se ha caído, qué lástima, caballero. Oiga, Pichín, ¿y? Devuelvan los 4.000 duros que le di. ¿Qué duro, oye? ¿Estás delirando? ¿Qué te pasa a ti? Delirando no, señor, que cuando salimos de aquí y íbamos para La Habana, le dio a usted 4.000 duros. ¿Quién está pensando en el dinero y nada de eso, caballero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa, No, ¿qué pasa? ¿Y de qué? Si yo te toqué con la tierrita a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? En cambio, a Montezuma un papel no tan extenso como el de Ñico, pero intenso, eso sí, le acuñó como magnífico actor, el gran actor que fue. Les hablo de Gabriel, en una serie de En silencio ha tenido que ser, que puso todo por una noble causa. Ese era el personaje. Era un agente en otro país de los órganos de la seguridad del Estado. Eso es muy peligroso. ¿Qué otra cosa iba a hacer? El trabajo ilegal no lo habrá vuelto a usted demasiado prudente. No lo dudo. Pero si no hubiera sido así, quizás no estuviera aquí. Pero también en el cine tuvo participación en la muerte de un burócrata, de Gutiérrez Alea. Se desempeñó en películas como Los sobrevivientes, también como pícaro negociante. Jesús Díaz lo dirigió en Polvo Rojo. Formó parte del elenco de Pataquín, con Aseime Rodríguez, con Benavides. Montezuma trabajó en Alegrías de Sobremesa, ese otro programa de Radio Progreso. Y como el teatro también formó parte de su vida, recordemos Lola a la pelota, que tuvo su puesta en escena con mucho éxito en el Teatro Karl Marx. Esa es parte de la vida de nuestro compañero Carlos Montezuma, actor. Falleció joven, no había cumplido todavía los 50 años, cuando en 1983 dejamos de tenerlo entre nosotros. Bueno, esto ha sido breve, pero muy sincero, el recuerdo de nuestro Carlos Montezuma. De ustedes me despido. Recuerden que siempre estaré aquí hablando de quienes han hecho la televisión y la radio cubana y de lo que se ha hecho en la radio y la televisión de nuestro país. Siempre estaré aquí, esperándote. ¿Me esperas? Gracias. Entre tú y yo, la trigueña encarnación. Muy buenas noches y bienvenidos a este portal del disco acá en Suena Cubano. Hoy vamos a conversar sobre algunos discos que forman parte del catálogo del sello disquero que está invitado en la noche de hoy. Este catálogo tiene mucha variedad, tiene mucho colorido, pero más que todo tiene una hilaridad, tiene una dramaturgia, por así decirlo, y es el buen gusto por la música cubana. Propuestas que van, por ejemplo, desde la descarga hasta la balada, o desde la música hecha por orquestas femeninas, hasta el sexteto habanero que está con nosotros esta noche. Tiene mucha variedad y, repito, siempre el buen gusto
por la música cubana. Bueno, vamos a hablar de la labor que tú realizas como periodista, sobre todo en la crítica. Aunque, bueno, me aclaraste y me has dicho que tú no eres periodista, que no eres musicólogo, pero es que funges como tal. Claro. ¿Cuál es la historia? Claro, no, yo a veces me quedo callado y lo acepto con mucho honor por toda la gente así como tú, como la gente linda que me lo dice. Pero bueno, yo no estudié el periodismo como tal, ni estudié la musicología. Es decir, yo soy músico y bueno, como bien tú sabes, graduado de LISA en comunicación audiovisual. O sea, carreras afines y al final el periodismo lo ejerzo, quiera o no, día a día, igual que la crítica, como un musicólogo, aunque realmente no lo estudié como asignatura o como carrera en la ENA. Pero sí, bueno, lo hago. Tú estás hablando y haces las críticas y hablas de lo que tú conoces. Claro. En definitiva, ¿qué es lo que tú eres? Claro, al final lo ejerzo. Músico, claro. Tú eres músico, eres instrumentista, eres vocalista, eres eso, claro. Eso sí. Pero lo malo es hablar de lo que uno no sabe. Para lo que me pongo a hablar aquí yo de deporte, ¿Tú te ¿verdad? imaginas que me ponga a hablar aquí de cirugía? ¿Qué puedo decir yo? Increíble. No, es así, Irela. Y yo agradezco mucho, ¿no? En realidad, hace muchos años, el maestro Manuel Villar de la radio me lo decía, dice, tú eres periodista, maestro, pero es que bueno, no, es que tú lo eres, porque eso que tú haces, de abordar la música, de traernos a lo mejor un entrevistado, o abordar un determinado fenómeno de la música, eso es hacer periodismo y la manera, ¿sabes? Y yo pienso que fueron valiosas estas opiniones de grandes que me lo han dicho y bueno, al final... Y claro, también tu carisma, tu forma de comunicar con el espectador también influye mucho. Quizás. Te haces muy entendible y eso lograrlo no es fácil. Pero bueno, hay un trabajo que tú realizas muy interesante que es con la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cuál es tu rol? Bueno, ahí yo estoy haciendo, poniendo en práctica lo que estudié, que es la música, y lo que la vida me ha dado como periodismo, ¿no? Como tal, o sea, este regalo. Porque estoy haciendo, o sea, mi labor es como una especie de promoción, o si se quiere, una especie de jefe de prensa. Es lo que estoy haciendo con ellos, pero a la vez lo estoy haciendo al lado de alguien que quiero, que admiro, que también le pregunto, porque parte de mi manera de seguir estudiando es seguir, digamos, actualizándome de los procesos morfológicos de la música, etc. Y con Enrique, el maestro Enrique Pérez Mesa, pues no solamente tenemos una comunicación de cosas promocionales, sino también de música. Aprendo mucho con él en ese sentido, o sea que mi parte musical pues todavía sigue viva, ¿no? Gracias a eso. Y mis compañeros, tengo muchísimos compañeros que estudiamos juntos en la Escuela Nacional de Arte o en nivel elemental, como Enriquito, como Dani, como Iracema, como muchos más, que entonces más allá de la amistad pues también existe esa cofradía de poder preguntarle, oye, ¿cómo te fue con este director? Por ejemplo, un director invitado, algún instrumentista, cosas de nosotros, ¿no? En el argot, como si yo fuera un músico más en ese sentido. Y bueno, también mi trabajo, que es la promoción de la orquesta a determinados niveles, ¿no? Por supuesto, con determinada dosificación, por supuesto, para no saturar en el panorama de la prensa en Cuba. Pero bueno, también es como viene siendo un complemento, o sea, el periodismo y la música. Bueno, yo te propongo ahora descansar un ratito y luego seguimos conversando. Claro que sí. Saludos. Bajo la guía de un director, todos los especialistas que intervienen en la realización de un programa de radio o de televisión se preparan para desempeñar sus funciones. Pero, ¿cómo lo hace un locutor? Sobre eso conversaré hoy con algunos hablantes profesionales. Para conducir un programa, uno debe conocer profundamente de qué va a hablar. El locutor debe ser un investigador y un buscador incansable del conocimiento. Es difícil, es complicado, es peligroso pararse en un micrófono sin saber qué tema vas a abordar, a quién vas a entrevistar. Hay que prepararse con tiempo y hacerlo conscientemente. La preparación del locutor debe ser integral. El locutor sin cultura es como un cuerpo sin brazos. Hay que tener conocimientos. Hay que leer por lo menos el periódico una vez al día. Hay que oír la radio o la televisión. Voy a la información de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si me toca un programa del danzón, yo me voy a la fecha de inicios del danzón, cuál fue la primera orquesta, cuál fue el primer danzón. Si tú no estás informado,
lógicamente tienes más dificultades. Siempre estoy detrás de mi director y productor con el deseo de saber qué invitados vendrán al programa la próxima semana, para un poco buscar, documentarme de su vida, saber. Beatriz Márquez, ¿cuándo tú comenzaste a cantar? ¿Cuántos discos tienes? ¿Dónde te estás presentando ahora? Era la preparación. Esto, aunque tú no lo creas, al artista le agrada saber que tú conoces un poco de su vida. Los parlamentos, aprendo a decirlo con mis palabras. En la radio generalmente te dan un libreto, te dan un guión. El locutor se va a preparar para saber qué va a leer y en ese mismo sentido, pues interpretar lo que va a leer para saber cómo lo va a decir. ¿A quién va dirigido? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Dónde va a ser una determinada inflexión? ¿Dónde hay una palabra detonante que tiene que acentuar por encima de las otras por la importancia que tiene esa palabra? Hacer mis ejercicios de articulación también antes de salir al aire, que llegan para alguien a hacer muecas, pero para nosotros son muy importantes porque, claro, es para poner esto en forma. Eso también depende del tiempo que tú lleves en la actividad, de cómo tú has dominado la actividad. Lógicamente al principio te da más trabajo, tienes que prepararte más. Todo programa debe tener un ensayo, ya sea de la radio o la televisión, que eso se ha perdido un poco también. Llegar temprano, no llegar de la calle enseguida, sentarme. No. La importancia de un programa, ya sea de radio o de televisión, y el miedo mío es que se está perdiendo, es el trabajo de mesa. Por eso es que sucede que algunas veces los locutores cometen errores, ya sea de dicción, de criterio, de concepto, porque el director no es capaz de con tiempo corregirlo. No podemos quedarnos nosotros estancados o detenidos en la información y en el conocimiento que podemos tener nosotros para desarrollar nuestra profesión, porque constantemente se están investigando nuevas cosas, aparecen nuevos códigos de comunicación. Hay locutores que sí viven para su trabajo, para su profesión, para la superación de su trabajo. Si no concibo a alguien que no luche por ser un buen locutor. La locución es una labor muy compleja para la que se necesitan muchas cualidades. Mientras más se prepare un locutor, mejor será su trabajo. Con temas similares volveremos para continuar debatiendo entre tú y yo. Entre tú y yo. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be. And in my world of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 oh let it be. Flashback words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, oh let it be. Oni Acosta, hoy en Entre tú y yo. Oni, vamos a conversar ahora en esta tercera parte sobre tu participación en las publicaciones electrónicas, que yo sé que haces un trabajo desde hace años muy serio, y para que nos cuentes un poco cómo te sientes haciéndolo. Bueno, hacer eso es como regresar a mis orígenes, que es lo que más me gusta hacer realmente. La televisión no me da miedo, pero bueno, uno respeta el lenguaje televisivo, ¿no? Por escribir, así fue como todo comenzó, como te conté, en el año 94, 95. Y sí, he colaborado muchísimo con revistas electrónicas, con portales, un caso, por ejemplo, de Cuba Debate, que me honra muchísimo colaborar con ellos. En algunos casos también La Jiribilla, una revista de peso en la cultura cubana. En algunos periódicos que si bien he colaborado directamente o me han replicado, por ejemplo, sitios web importantes en Cuba, como portales como Cubasí, otros Vanguardia en Villa Clara, algunos sitios también, Sierra Maestra por Santiago también ha publicado cosas mías. No directamente en ocasiones, pero sí te digo, de cosas que han salido en Cuba Debate, pues me lo han puesto, y para mí también es una gracia, un honor, ¿no? Y recientemente, bueno, Cubarte, el portal Cubarte, también el periódico Cubarte, que son dos cosas distintas, también con ellos he colaborado muchísimo. La página web, por ejemplo, de Habana Radio, una emisora con la cual colaboré durante algunos años, pues también tuve la dicha también que me publicaran mis trabajos, mis críticas.
Y quizá lo más importante sea, bueno, más importante porque es lo último, o sea que a veces uno dice que lo más importante es lo último, ¿no? Este año, a partir de enero de este año, comencé una columna de opinión musical en el periódico Granma, columna bimensual, dos veces al mes, una frecuencia quincenal, o 2 frecuencias quincenales, perdón. Y creo que por ahí va un poco la... A mí lo que más me llama la atención, ¿no? Me imagino que para ti también sea así, el hecho de las páginas electrónicas, es la interrelación, es la respuesta del público. Sí. ¿Cómo te va a ti con eso? El lector puede pensar que no, pero yo al menos sí leo las cosas que me escriben y a veces es cierto, pude haber hecho una cosa de una manera o no, o estoy conforme como la dije. Desarrollar es muy difícil una idea, o sea, es muy difícil desarrollar una idea en 30, 40 líneas. Pero ¿no te resulta fascinante el hecho, por ejemplo, que en un periódico, en la prensa plana, un escrito tuyo, te puede dar a lo mejor un comentario o 2 de alguien, pero ya cuando vamos a este tipo de crónicas en las electrónicas, en las vías electrónicas, ya ahí sí el lector puede ser un poquito más agresivo. Sí, porque es interactivo, claro. Es más interactivo. Una vez me pasó, mira, ahora que dice eso, una vez me pasó. ¿Qué prefieres? Ese tipo de comunicación. No, prefiero el papel, que hoy está y mañana se acabó y no, mentira. Pero es muy complicado porque mira, el lector cubano es muy, tiene cultura. El lector cubano casi siempre te dice las cosas con mucho respeto, te critica con respeto. Y te critica para bien o te critica para mal, y por supuesto uno lo acepta. Y elogia también y sugiere. Y elogia, por supuesto. Pero hay otros lectores de otros países que es muy complicado a veces porque no entienden el contexto cubano, no entienden la realidad por la cual a veces hay un artículo determinado. Y a veces la gente ve fantasmas donde no los hay y vincula muchas cosas, sobre todo en estas guerras electrónicas y mediáticas que hay. Y sí, reciben muchas ofensas, amenazas. Y ¿verdad? Bueno, sí, no de Cuba, sino de otros lugares que han sido complicados. Y yo te iba a contar una anécdota, que hace unos años escribí un artículo que bueno, tuvo una incidencia crítica bastante fuerte en los medios, que lo escribí para Cubarte y bueno, luego se replicó en Cuba Debate, en otros sitios, y me pasó algo que es que empezaron a circularlo por correo electrónico bajo el nombre de otra persona. Y yo decía, bueno, está tan bueno como se lo adjudican a un escritor famoso cubano, en este caso fue a Leonardo Padura, y yo decía, bueno, está bien escrito, ¿no? Porque que me hayan puesto. Y bueno, después de eso, creo que hay cierta fragilidad también en lo electrónico, claro. Te pueden coger un texto, te pueden coger una idea, sí. Y es complicado, pero yo creo que los dos medios, tanto el impreso físico como el electrónico, yo pienso que son buenos. Lo que pasa es que el electrónico, como tú dices, tiene la espada de Damocles, la tiene mucho más cerca, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de los programas que estás haciendo para la radio y la televisión, porque tú no paras. Claro, y hay uno que ya lleva años en pantalla. Sí. Cuéntanos. Bueno, buenos días, que hablamos ahorita. Bueno, soy fundador, tengo la suerte de ser fundador. Tengo dos segmentos, o sea, dos espacios semanales. De crítica, por supuesto, y también de periodismo, de hacer entrevistas, de llevar estos proyectos dignos de visibilizar, etcétera, ya sean discográficos o sean desde el punto de vista meramente musical, o sea, de artistas que no tienen un disco pero tienen algo interesante que decir. Los martes y los sábados en la revista Buenos Días, 7:30, 7:45, depende también del guión, ¿no? Una revista muy dinámica que los amigos saben que bueno, se va moviendo por caminos a veces que los guiones depende, llega una noticia o se extiende algo, bueno, pero bueno, siempre después de las 7:30 de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio para hablar de música en esta revista Buenos Días. Y hoy tengo el inmenso honor, nunca creí tenerlo, de estar sentado junto a alguien muy querido por nuestro pueblo, nuestro público, por mí en especial, y es el cantante y compositor Dani Rivera, puertorriqueño, quien está por estos días acá en La Habana, preparando algunas cosas de las cuales él nos va a adelantar algunas. Buenos días, Dani. Buenos días, Bonis. Gracias por esta deferencia de esta entrevista. Al contrario, para mí es un honor y un placer, y estamos aquí porque hemos querido traer primeramente a La Habana un trabajo que hice de un libro que se llama Enamorado de la Paz, y que lo vamos a presentar en la Feria del Libro, ¿no? Y estamos muy felices por eso. Los jueves o los miércoles ahora, porque con el reinicio del verano hubo reajustes, en el canal Habana tengo también una sección semanal, que era los jueves, ahora es los miércoles, la revista Hola Habana, con una querida colega también de aquella época de SHTV, que es Sandra Hernández, la conductora, y con Magdiel en este caso.
Los viernes en el canal educativo Música y Más, después del noticiero de televisión, 8:30 a 9, independencia de la extensión o no del noticiero de televisión. Y los lunes de 12 de la madrugada, o sea, de 12 a 1 de la madrugada, en un programa que se llama En Descarga en Radio Time. Ay, sí, muy bueno, cómo no. Bueno, tú también tienes que ver con el Cubadisco. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece para ti como músico que eres y también como crítico? Porque tú eres periodista, aunque no te hayas graduado, lo llevas interno, este evento y los frutos que ha dado Cubadisco para ti, desde tu opinión. Yo tuve la suerte de estar en Cubadisco casi desde el principio. Yo lo sé, claro. Con nuestro querido amigo Ciro Benemelis, y bueno, tuve el equipo tan lindo que con el tiempo se fue nucleando en Cubadisco. Unas veces más, otras veces menos, pero bueno, he estado vinculado. Yo pienso que Cubadisco tuvo un momento importante en aquellos primeros años de aglutinar, de dictar quizás un camino visual en el aspecto del diseño, la fotografía, y también de dictar un camino dramatúrgico del disco como tal, como ser una obra de arte en todos los sentidos, desde las notas discográficas, desde el diseño, la fotografía, las artes de la grabación, de la masterización, de la ingeniería de sonido como tal, que es algo que en el mundo comenzó a hacerse. Y bueno, aquí también, pues gracias a, yo creo que a Cubadisco. Antes los discos de acetato, si los amigos recuerdan, eran muy planos, una portada, un disco muy grande, pero no se explotaba la totalidad, claro, ¿no? Y un disco grande y tenía la foto del artista, fulano metal, y por atrás los temas, la disquera, que en el caso era Gren o Areito cuando se hacía en Santiago, y más nada. Con la llegada de nuevas tecnologías y la llegada también de Cubadisco y la aglutinación de un mercado, pues yo pienso que esto ha ido engrandeciendo un poco al disco. Los tiempos que corren son brutales en cuanto a la comercialización del disco, la producción, no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y yo creo que Cubadisco, y coincido con Jorge Gómez, que ahora es el presidente del comité del premio, en que debe ser digamos, la locomotora, el tren, la lanza que vaya adelante y que vaya también diciendo, desde el punto de vista discográfico, por supuesto, qué debe ponderarse. Porque imagínate tú, Irela, un comité de expertos, de grandes músicos, musicólogos, periodistas, diseñadores, bueno, todo lo que entraña a Cubadisco, académicos, que voten por una serie de discos que en su opinión son los que son realmente premiables y que de pronto pues los medios no promuevan o no sigan. O sea, no es que no se haga, pero los medios entonces, bueno, son libres por supuesto y nadie está cuestionando eso, pero deberían tener más en cuenta Cubadisco. O sea, es decir, si Cubadisco dice que el gran premio es el disco Libre de Pecado de Beatriz Márquez, el homenaje a Guzmán, pues vamos a promocionar ese disco porque lo están premiando especialistas que son, claro, gente que la gente, o sea, jurados que mucha gente ni conoce, porque Cubadisco es muy plural, pero ese es el disco, ese es el homenaje a Guzmán, con esos arreglos de Jojito Aragón, con ese arreglo sinfónico, con esa voz de Beatriz, y sin embargo no está. Entonces hay como un divorcio. Cubadisco yo pienso que debe ser la nave, como decía, la flecha, y bueno, otras cosas que pudieran añadirse por parte de otras emisoras, canales, etcétera. Pero yo pienso que Cubadisco tiene que ser, una modesta opinión, el centro. Que no se quede solo en el evento. Exactamente. Ajá, claro que sí. Hace años se pensó en hacer un sello Cubadisco, se hicieron algunas cosas, pero bueno, no llegó a un buen matrimonio, ¿no? El hecho de las producciones. En otros países, lo hemos hablado muchísimo, los expertos, los académicos que formamos parte de Cubadisco, que haya una visualización también. O sea, que cuando el disco gane, tenga como tienen los Grammy, como tienen los premios Juno en Canadá u otros, bueno, winner, o sea, en inglés, pero en Cuba, bueno, ganador de la categoría tropical tradicional. Y que eso sea, porque eso es también un aliciente también al artista y visualmente es importante que la gente lo vea. Bueno, Oni, en mi vida te he hecho hablar mucho. Voy a tener que darte un poquito de agua ahora, ¿verdad? Ya se acabó ya. Y hacer un alto. ¿Ya acabamos? Pero te parece poco. Yo quería quedarme aquí más tiempo. Ya viene otro programa detrás de nosotros. Ahora dentro de 5 años no puedo venir y quiero hablar contigo. Es una broma, por supuesto, no, tranquilo. Saludos, esto es una invitación. Cada sábado a las 2 de la tarde por Cuba Visión, un encuentro entre tú y yo. Pero si quieres interactuar con nosotros, mire nuestro correo electrónico. Pero hay más. Mire nuestra dirección de Facebook.
y aún hay más. Mire usted, el canal de YouTube. Te espero. ¿Me esperas? Gracias. Bueno, Oni, te voy a despedir como a mí me gusta, con obsequios. Mira, esto es una... bueno, mira qué cosa más bonita. Esto es por motivo de los 500 años de La Habana, una obra que está haciendo Rebustillo. Sí. Para ti, sí. Qué bien. Bueno. Muchas gracias. Habana 1791, con la fragancia Caballero de París. Oh, para ti. Dígame, pero esto... Qué bien. Ahora vamos a sacarlo para que la gente piense que no, claro. no es mentira. Que... El disco de Daniel Martín, para ti también. Qué bien. Además de la guitarra, ¿qué instrumento prefieres? Chica, me gusta el piano porque lo estudié, me gusta mucho el violín, me gusta mucho el saxofón. El saxofón. El clarinete. Ah, mira, un saxofón. Es mi instrumento preferido. Sí. Me encanta. Esto es un regalo para ti de Víctor. Para ti, mira qué cosa más bonita. Óyeme, qué lindo. Bello. ¿Verdad que el Sí. saxofón? ¿Por qué te gusta el saxofón? No, yo quería cambiarme inclusive, no me lo preguntaste, pero te lo digo ahora. Es que lo tiene todo, a mí me gusta todo. Yo me quería cambiar cuando estaba en guitarra, en nivel elemental, quise cambiarme para saxofón. Es muy lindo, un instrumento muy lindo. Ay, no, tiene todo, tiene sensualidad, ritmo, ternura, exuberante, es que lo tiene todo. Yo soy un saxofón, como te digo. Bueno, Oni, gracias. No, gracias a Gracias ustedes. por aceptar la invitación y ahora sí me despido. Como siempre les digo, soy Irela Bravo, la amiga que los espera cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Entre tú y yo con mi gente, entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, con Irela que te espera, entre tú y yo, muy sonriente conduciendo, entre tú y yo, y con Sonia dirigiendo, entre tú y yo, su colectivo estelar, entre tú y yo, en familia para ti, entre tú y yo, oye mira bien pero qué bueno es entre tú y yo, avísale al vecino que el programa te gustó, entre tú y yo, con informaciones para ti.